Y hemos estado viendo algo acerca de la soltería y las ventajas que tiene. Pablo ha estado hablando en todo el capítulo 7 acerca de las relaciones interpersonales. Del 1 al 25 del 1 al 24, ha hablado acerca de personas que en algún momento estuvieron casadas y algunas personas que están casadas. Y hermanos, luego viene a hablarnos acerca de los solteros, del 25 al 31, y ya hasta finalizar el capítulo habla acerca de ciertas ventajas sobre la soltería que tiene la soltería en el matrimonio. Es importante recordar que sobre todo los judíos miraban la soltería como una forma de desobediencia porque no cumplían el mandato de fructificar la tierra, ¿verdad? Uno estando soltero no puede hacer eso. Sin embargo, Pablo habla mucho de que estas personas tienen ventaja y algunas ventajas, demostrando de que ellos no son personas de segunda clase, sino tienen todo el mérito y toda la dignidad personal que lo tiene un casado. De hecho, habla de las ventajas que tiene estar soltero. Y en este sentido podemos observar algunas interpretaciones, y son importantes ver estas interpretaciones acerca de la soltería, porque cuando vemos la versión 60, literalmente habla de la hija virgen, y eso no está así en el texto griego. Esa es una interpretación que los traductores han puesto para darle sentido al texto, porque la Biblia nos habla directamente sobre la Virgen, pero una interpretación es de que sea una relación entre el padre y la hija, y por eso tenemos esa traducción así. Pero otras traducciones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, ya no traduce hija, sino que los comprometidos hablan del prometido del uno al otro. Y es otra interpretación que hay, y hemos estado siguiendo bastante esta interpretación. Luego tenemos el matrimonio espiritual, que eran personas que se casaban aunque no consumaban físicamente el matrimonio, sino que se mantenían, y puede que Pablo esté hablando de eso. Como les dije, hemos estado siguiendo la idea del compromiso por la forma, sobre todo, que tiene los primeros versículos de estar ligado o no procurar soltarse. Eso habla mucho del compromiso que hay en una persona antes de casarse. Y claro, si Pablo nos está diciendo eso de no procurarse desligar en el periodo de compromiso, ¿cuánto más en un matrimonio? Pero vemos la relación también de la soltería, escatología y la angustia que hay. Porque ante todos estos versículos que hemos estudiado del 29 al 31, nos habla mucho de cómo vivir la vida cristiana. Si ustedes recordarán, también en el versículo 20 nos habla de muchas circunstancias. En el 20 hasta el 24 habla de la esclavitud y la libertad, la circuncisión e incircuncisión, porque son circunstancias que uno puede tener y vivir la vida cristiana agradable a Dios. Pero luego habla de que el tiempo está corto,
Y cuando habla del tiempo que está corto es porque está viendo en una vista escatológica que debemos de sentir nosotros que el tiempo está corto, que ya es inminente la venida de Cristo. Y entonces habla de cuestiones de este mundo, incluyendo el matrimonio y la vida marital, que es algo que está incluido en este mundo y son las cosas de este mundo. Las posesiones son cosas de este mundo, la tristeza, la alegría, pues, son cosas que están en este mundo y podemos expresar nuestros sentimientos. No es de que hable en contra de la tristeza y de la alegría, sino los podemos expresar, pero no desfallecer en este tipo de cosas o perder nuestra vista del Señor por la alegría o por la tristeza o por las posesiones que se tienen. Aunque todo eso es la apariencia de este mundo que pasa. Es algo pasajero que vivimos en la actualidad. Con ese recordatorio, entremos a ver el versículo 32. Es importante recordar que el tema viene desde el versículo 25. Y por eso es importante repasarlo. Y cuando terminamos nuestro estudio anterior, hablamos acerca de lo que está acá, del 32 al 40, muy brevemente, porque son las cosas de este mundo. Pero antes de entrar a nuestro estudio de hoy, los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos una vez más tu nombre, que este tiempo sea de glorificación a tu nombre, Señor. Te pedimos que tú nos ilumines y que hagas que las Escrituras, esa revelación que has dejado por escrito por medio de Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, lleguen hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, que hagan un cambio que podamos entender y con ese cambio, Señor, hacer acciones que vayan glorificando tu nombre. Acciones que vamos a demostrar en este mundo con diferentes personas, Señor, pero con la vista puesta en Jesucristo, con la vista para tu honra. Son cosas que vamos a hacer en esta vida terrenal, pero las hacemos con el propósito de glorificarte a ti. Señor, pedimos tu bendición y tu iluminación en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces el versículo 32 comienza: quisieras pues que estuvieses sin congoja. Esto va vinculado a lo dicho anteriormente, que tiene que ver con la temporalidad de las cosas, con la temporalidad del matrimonio, con la temporalidad de los sentimientos, del sentir, de las emociones, la temporalidad de las cosas materiales. Y esto también tiene que ver con la soltería y cómo vivir esperando a Cristo. Es una conexión. Cuando habla de congoja, es de que se sientan libres de esa ansiedad, libres de ser ansiosos también en cuanto al matrimonio. Y aquí tenemos la palabra que utiliza congoja, y si observan son dos palabras que son muy similares, solo hay una A. Está merimnos y amerimnos. Cuando es amerimnos es sin preocupaciones, sin ansiedades. El prefijo A es sin, entonces es sin cuidado, pero es la misma palabra utilizada, solo que con ese prefijo A. Y la otra palabra es cuidar, empeñarse, esforzarse, esperar con ansia, ser solícito.
¿Por qué es importante esto? Porque tenemos en el texto las dos palabras. Los solteros van a vivir sin esa preocupación, sin ese empeño que sí van a tener las personas casadas de las cosas de este mundo. El soltero dice que puede estar más solícito, se puede esforzar mucho más del cuidado de las cosas del Señor. Por eso es importante ver, y es la sin congoja de las cosas de este mundo, pero teniendo y esforzándose más en las cosas del Señor. Y cuando habla de las cosas del Señor, hermanos, es en el ministerio. Y lo más evidente es un ministerio en la iglesia, porque también el hogar es un ministerio del Señor. Pero un ministerio que un soltero no va a tener cuando no tiene esposo, no tiene hijos. Es otro tipo de ministerio. Y siempre observamos en ese pasaje 3 puntos de vista también sobre la congoja que qué sentido puede tener. Tradicionalmente se observa el primer caso como positivo, es decir, la soltería, porque ellos sí se van a preocupar de las cosas del Señor, y el segundo como negativo, el caso de estar casado. Pero otros comentaristas como Barrett y Balch dicen que ambos casos son negativos por la cultura que vivían los corintios. Ellos no estaban preocupándose de agradar al Señor en sí, sino que se querían abstenerse del matrimonio por una práctica ascética. Los ascéticos creían que el matrimonio y el hecho matrimonial eran estados pecaminosos. Entonces, para evitar ese estado pecaminoso, se querían abstener, y eso es negativo. Y también otro comentarista como Fi, que habla de que todo es positivo siempre y cuando se haga sin ansiedad, teniendo puesto la vista en Cristo. 3 puntos de vista sobre la palabra ansiedad. Veamos algo ya del texto. Siempre en el versículo 32, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. El soltero puede empeñarse más y esforzarse más al no tener la responsabilidad de la familia. Y claro, hermanos, eso no implica que el tener familia no agrade al Señor. Pero bien, el tener familia, el matrimonio, parte de las cosas de este mundo que ya hemos visto. Cuando observamos, y aquí estamos viendo del punto de vista que ha tenido la iglesia durante años, esto no quiere decir que el casado no busque agradar al Señor. Buscar agradar al Señor hemos visto que es algo circunstancial. Tanto el soltero como el casado tienen que buscar agradar al Señor. Pero parte de la forma en que uno agrada al Señor estando casado es cuidando de la familia, las cosas de la familia que son cosas que pueden ser mundanas. Es agradable al Señor que uno se ocupe de eso. Por ejemplo, la educación de un niño, tanto en la vida cristiana como en la vida escolar, es algo que un padre debe ocuparse de eso. Y usted dirá, bueno, pero que le enseñen matemática a mi hijo, eso no es de la vida cristiana. Claro que sí.
debe ocuparse de que su hijo aprenda, que se esfuerce. Y eso es agradable al Señor. Pero no es de que usted no pueda buscar agradar al Señor estando casado. Tiene que buscarlo, aún en las cosas que para nosotros nos parecerían triviales o comunes. Es que a veces pensamos que agradar al Señor solo es en la iglesia. Y claro, parte de agradar al Señor tiene que ser hacer su ministerio en la iglesia, ejercer el don que Dios le dio en la iglesia. Pero también hay cosas que pareciera que usted está haciendo fuera de la iglesia que agradan al Señor. Y hermanos, tampoco esto tiene que significar que no pueda servir al Señor en la iglesia. Es más, yo creo que las familias deberían de servir al Señor en conjunto, como familia. Y así se evitarían ciertos problemas que también hay por tener a la familia. A veces tenemos, y voy a poner de ejemplo el coro que se queda ensayando, o el drama que se queda ensayando hasta grandes horas de la tarde, y hay cierta presión de las familias de que ya es hora de almorzar, ya nos tenemos que ir, el servicio se termina a las 12:15 y son las 2 de la tarde y no salimos de la iglesia. Y esas son presiones que hay cuando indebidamente nos servimos todos en la iglesia como familia. Es que es importante. Y, hermanos, hay espacio para todo, claramente. Servir al Señor como en la familia es importante, o ocuparse de la familia es importante. Pero si Dios le dio un ministerio, también es importante observar que usted ejerza sus dones. Y se evitaría ese problema cuando es en familia, en conjunto, que sirven al Señor. Y claro, aquí hablamos de ese problema, y el soltero, el que está independiente, pues no tiene ese problema, tiene esa ventaja. Las personas que están solteras tienen más flexibilidad en las actividades de la iglesia. Y eso se ve mucho en los jóvenes. Cuando hay reunión de jóvenes, hay que, tal vez si queremos hacer una actividad especial, hay que pedir permiso a los papás y son materia dispuesta para hacer cosas. Pero si le digo, ay, mira hermano, tenemos alguna actividad que hacer, permíteme, voy a consultar con mi esposa a ver qué podemos hacer con nuestros hijos. ¿Por qué? Y está bien, porque están casados. Entonces, hay una mayor flexibilidad, y eso es una ventaja en el servicio al Señor por parte de las personas que están solteras. Generalmente también la edad, los jóvenes tienen más flexibilidad que una persona que tiene ya responsabilidades de autosostenimiento. Ya tienen trabajo, ya no es tan flexible como cuando están estudiando. Por eso también hay que aprovechar mucho la juventud. No solo hay flexibilidad de tiempo, sino hay energía también para servir al Señor. Y vean, aunque tenemos de cómo agradar a su mujer y cómo agradar también al esposo, que es algo que los dos tienen que hacer, veamos algo acerca de la diferencia del hombre hacia la mujer, de cómo agradar a la mujer, el esposo. Aquí cito a Samuel Pérez, que dice: es necesario entender que la responsabilidad de la iglesia es de Cristo. Edificar, sustentar, conducir es la responsabilidad de Cristo a la iglesia. Y mientras lo mismo, edificar, sustentar y conducir,
en el hogar corresponde al marido. Tenemos papeles muy similares en cuanto a lo que corresponde a cada quien. Nosotros como varones debemos de reflejar lo que Cristo hace por la iglesia. Y eso es algo que es responsabilidad del varón, cómo agradar a la mujer, sustentar, conducir, edificar el hogar. Y claro, vamos a ver eso también, cómo es que la mujer debe de agradar al varón. El versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y tenemos la casada y la doncella. Aquí hay una variante textual que es una posible lectura que en otras traducciones de la Biblia, que no es la Reina Valera 60, lo siguen. La no casada, la doncella, es decir, cuando habla así mismo hay diferencia entre la no casada, la que es doncella, y la casada que tiene cuidado de las cosas de este mundo. Pareciera que hay una repetición y hay que notar también un cambio de lo que dice del hombre y de la mujer. ¿Qué es lo que dice de la mujer para ser santa así en cuerpo como en espíritu? Lo que implica una consagración total de todo el ser al Señor. Sus acciones van dedicadas completamente al Señor. Ahora, esto no quiere decir, hermanos, que una mujer que es soltera se tenga que entrar a un monasterio o algo por el estilo, o que no pueda trabajar, ejercer un oficio, estudiar, sino que todas esas acciones van consagradas o dedicadas al Señor también. No es de que las personas solteras se vayan a convertir en una monja o en un monje aislados del mundo, no, sino que van a consagrar tanto el cuerpo como el espíritu, es decir, su ser completo debe ir encaminado a tener un mejor trabajo en las cosas del Señor. No tienen la presión de complacer a su familia. No tienen esa distracción, esa congoja de velar por agradar a su familia. Entonces se pueden dedicar con mayor tiempo al servicio del Señor. Y hermanos, esto va en contra de la egolatría, de la soltería que hay en la actualidad. En la actualidad las personas no se casan, no porque digan, yo quiero servir más al Señor, sino que son tan egoístas que no se casan porque no quieren tener ningún problema. No pueden establecer relaciones interpersonales. Quieren solo placer para sí mismos. No les importa dedicarse al Señor, sino quieren dedicarse a sí mismos. Es un problema que tiene la generación, sobre todo creo que es la millennial, mi generación, hermanos. Yo ya tengo compañeros o amigos de la misma edad que no se quieren casar, no por servir al Señor, sino ¿para qué me voy a meter en una relación si soy feliz y todo es para mí? Veamos algo acerca de esta consagración así de cuerpo como en espíritu. Y tenemos un ejemplo aquí en Lucas 10, 38, 42.
Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Estamos hablando de que Jesús iba en el camino. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres acercándose y dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Este es un ejemplo de María. Y hemos visto también anteriormente la gran fe que tiene Marta. Pero el matrimonio puede hacer muchas Martas de Marías. Y no es que el servicio en el hogar sea malo, hermanos. Es bueno, es una forma de agradar al Señor también. También el servicio en la iglesia es bueno y una forma de agradar al Señor también. Pero a veces tenemos esa complicación cuando no se sirve en familia, de que unos se quieren ir y otros se quieren quedar y puede haber una tensión. También de ahí, hermanos, es sumamente importante tener una pareja cristiana. Cuando no tenemos una pareja cristiana, venimos a la iglesia y las personas ni siquiera se aparecen por acá. ¿Por qué? Porque no les interesa. Van a tener una presión adicional. Y si la pareja es cristiana y no se comporta como cristiano, pues es parte de las desventajas de estar casados. Ahí tenemos que llegar a un equilibrio en ese caso. Motivar a las personas a que sirvan al Señor también. Pero todo esto, el soltero no va a tener este tipo de congojas, y por eso es una ventaja para el soltero poder estar sirviendo al Señor de esta manera. Como les digo, no es de que el servicio en el hogar sea malo, es bueno. Y es una forma de servir al Señor también. Pero aquí quiero entrar yo a una lección matrimonial que es dado para las dos personas, para el esposo y para la esposa. Ocúpense en agradarse. A los dos les dice eso. Los dos se tienen que ocupar de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su marido o cómo agradar a su mujer. A los dos se les dice que es una responsabilidad y es una lección que Pablo, aunque está hablando de las ventajas de la soltería, nos da una lección matrimonial de la responsabilidad que tiene cada uno en agradar a la pareja, agradar al cónyuge. Y es muy importante ver que esa ocupación se basa en el amor. ¿Cómo vamos a expresar nuestro amor al cónyuge? Aquí ya les quiero dar una aplicación. Yo creo que es un libro muy bueno, se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman. Es una forma en que podemos ocuparnos en agradar a nuestro cónyuge. Y él nos propone 5 formas de expresar el amor. Es muy importante ver y conocer este tipo de lenguajes del amor. Por ejemplo, palabras de afirmación. ¿Y qué es eso? Que se expresa
palabras de orgullo, elogio o afecto a otra persona. ¿Cómo podemos aplicarlo? Diciendo lo que sentimos frecuentemente y claro, haciendo cumplidos a la otra palabra. Otro tipo de lenguaje es el tiempo de caridad. ¿Qué significa eso? Valorar el tiempo y actividades de atención. Esto no quiere decir que nosotros como parejas nos pongamos a ver televisión y que eso es nuestro tiempo de calidad. No, es ponerle atención a la otra persona y por eso nos habla de un tiempo a solas, escuchar a la persona con un tiempo a solas o hacer actividades en conjunto para conocer a la persona, qué opina, y ese tiempo es una forma de expresar el amor. Actos de servicio se muestran por el servicio útil, hacer favores. Y se expresa en realizar tareas, hacer favores, o si es experto algo, poder enseñar a la persona, a su cónyuge, lo que usted es experto. Dar regalos. Lo que implica es expresar el amor a través de objetos. Y eso, hermanos, no importa si el regalo es grande o pequeño. No importa si es caro o barato, si alguien profesional lo hizo o si usted lo hace. A veces solo con dejar alguna nota es una forma de expresar amor. Una nota en algún lugar inesperado de recuerdo a que yo te amo, y dejar la nota es una forma de expresar el amor. La nota no es algo que usted compre ni que vaya a gastar tanto, pero es un objeto donde se expresa ese amor. Y hay cosas que ustedes pueden hacer ya más elaboradas también, que es formas de expresar el amor. El contacto, un contacto afirmativo, tomarse de la mano, abrazar, hacer caricias, son formas diferentes de expresar el amor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando se ocupa de las cosas, del agradar a su cónyuge, hermanos, uno va a expresar el amor y debe ocuparse en expresar ese amor. El problema es de que si el cónyuge no expresa su amor así, va a decir, esta persona no me quiere. ¿Por qué? Porque no entiende el lenguaje de amor que está utilizando usted. Por ejemplo, si usted le da palabras de afirmación, yo siento mucho orgullo por ti, la persona va a decir, qué lisonjero es este. Si es tiempo de calidad, qué aburrido esto. Mejor vamos a ver televisión en vez de una cena romántica hablando, porque no valora los actos de servicio. Deja en paz, mejor hace otra cosa. Los regalos, ¿cómo gastas tanto? ¿Por qué estás? Y eso no significa que cuando uno dé regalos no sea responsable en sus finanzas. Pero ¿y esta nota qué? ¿Por qué este regalo? Estamos apretados económicamente y no es así. El contacto afirmativo, a veces, ya aléjate, ya mucho, hasta calor me da. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se da eso? Porque estamos expresando el amor, nos estamos ocupando en agradar a la otra persona, pero no conocemos cómo la persona se muestra ese amor. Cuando no conocemos a la otra persona, cómo habla ese lenguaje, entonces vamos a ocuparnos de cómo agradar a la persona, pero tal vez la persona no va a entender de que se está ocupando, está hablando, está expresando el amor por él. Y por eso es que después
sale, es que mi esposo no me ama, y tal vez el esposo está utilizando un lenguaje diferente al de la mujer. O dice el esposo, mi esposa no me ama. ¿Por qué? Porque no conoce qué lenguaje está utilizando. Y es algo que los dos tienen que aprender. Uno, si yo utilizo un lenguaje y mi esposa otro, voy a tratar de utilizar el mismo lenguaje que ella. Y de todas formas, si yo utilizo un lenguaje diferente a ella también tiene que aprender a valorar el lenguaje que yo utilizo. Es algo importante eso, hermanos. En ocasiones pasadas, yo les he comentado que un biólogo me dijo una vez que el amor y el matrimonio duran 5 años porque después de eso el cerebro y el cuerpo ya no produce las hormonas que produce en un principio. Cuando uno está de novio o en un principio, cualquier cosa que haga la otra persona es maravillosa. ¿Por qué? Porque tiene en su cuerpo, está produciendo muchas hormonas que hasta los defectos son maravilla. Pero eso no va a durar toda la vida. Esa etapa, si se alarga a lo mucho, según Chapman, va a durar tal vez unos 2 años, 3 años más, y el cuerpo ya no va a producir todas esas hormonas, dopamina, por ejemplo, ya no va a estar tan feliz, pero entonces tiene que ocuparse en agradarse. Y cuando utiliza este tipo de cosas, entiende cómo hablar, expresar su amor con otra persona, entonces esa relación va a ser más estable. De cualquier forma, hay que decir que el matrimonio siempre se sostiene porque los dos deben de tener los ojos puestos en Cristo, agradarle a Él. Y una forma de agradarle a Él es ocupándose en agradarse mutuamente. Y nos dice Pablo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto, para lo decente. Aquí veamos que va a comenzar con una conclusión de lo que ha dicho desde el versículo 29. Es decir, hablando de las ventajas de la soltería, que es un provecho. Pero no es un provecho en el sentido moral. Cuando hablo de que no es un provecho en el sentido moral, es porque hay personas que sí creen que es moralmente mejor quedarse soltero, sino que en el servicio al Señor. La soltería, hermanos, no debe de ser una trampa. Cuando hablamos de que hasta uno puede estar ardiendo en pasiones, eso sería una trampa quedarse así. Con esas pasiones descontroladas, sería una trampa quedarse soltero si no se tiene el don de soltería. Por ejemplo, el catolicismo romano insiste en el celibato. Y muchas veces ordenan a líderes que no tienen el don de celibato, pero los ordenan porque es provechoso en el sentido moral de la situación. Es mejor, es moralmente adecuado. Y aquí tantas cosas que ha pasado por querer imponer un don a personas que no tienen ese don. Pero hay que observar también que en efecto sí pueden tener razón que es una ventaja en el sentido de que van a tener más tiempo
al no tener familia en el sentido al Señor. Eso sí es una ventaja en cuanto a tiempo, no una ventaja moral. Y luego nos dice, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y es que cuando leemos así esta frase, pareciera que el matrimonio es un impedimento para servir al Señor. Y eso hay que verlo porque la idea es de que, sino a favor de lo notable, perseverante al Señor, sin distracciones. No es de que sea un impedimento, sino que puede llegar a distraerse. No es un impedimento para servir al Señor. De hecho, si ustedes leemos aquí Primera de Timoteo 3, del 1 al 5, una de las cosas que nos dice es de que es también un requisito para el obispado. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El matrimonio no es un impedimento para acercarse al Señor. Puede llegar a ser una distracción, si lo quieren ver en este sentido. Por todo, por estar atendiendo al cónyuge, a los hijos. Pero no es un impedimento. Como vemos aquí, nos habla de que inclusive un obispo debe de ser un marido de una sola mujer y alguien que gobierne su casa. Ahora, ¿por qué es importante esto, el hecho de gobernar su casa? Porque de primero, en las relaciones, primero tenemos que tener una relación con Dios adecuada. Si tenemos una relación con Dios adecuada, entonces vamos a tener que esforzarnos por tener una relación en nuestro hogar, en nuestra casa, también que sea adecuada. Que sea una relación de edificación en amor, de guianza en amor. Y luego vienen las relaciones que podemos tener en la iglesia. Pero eso es un tercer nivel. No pongamos la iglesia antes que nuestro hogar. Eso es así. Y luego tal vez vamos a tener relación en nuestro vecindario. También hay que ser buen ciudadano. Pero no antes de la iglesia, no antes de nuestro hogar. Es así, siempre va así. La jerarquía. Y el hecho de que tengamos una buena relación en nuestro hogar no quita que procuremos tener una buena relación en la iglesia. No quita que tengamos una buena relación en nuestro vecindario también. Es jerárquico, pero en todas relaciones hay que esforzarnos también. Versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y aquí lo que es impropio, si alguien procede con bajeza. En la versión Reina Valera actualizada 2015 dice, de un comportamiento inadecuado. La Biblia Las Américas, quien no está obrando correctamente, entonces
que se case. Y aquí está también de quién se está hablando, de la hija virgen en la versión 60. Como les digo, aquí también es una forma de que los traductores le dieron el sentido, pero les dieron el sentido en una interpretación. La palabra hija no está en el texto griego. Por eso es posible que sea otra como que hable de su prometida. Si alguien hace algo impropio o un comportamiento inadecuado con su prometida, no con su hija, puede ser porque la palabra hija no está. Lo que está es la palabra virgen. Por eso hay otras traducciones como la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, que traduce con su doncella, o la Nueva Traducción Viviente, que traduce con su prometida. Y habla de que si el comportamiento con esas personas es malo, entonces mejor que se casen. No está claro cuál es el comportamiento impropio o por qué no se está obrando correctamente. No deja bien claro cuál es la actitud del varón en este caso. Pero es mejor casarse a tener este tipo de comportamiento inadecuado. Luego habla que pase ya de edad. Y es que en la traducción 60 pareciera que Pablo está diciendo que si hay una persona que ya está envejeciendo y no se case, que se case con cualquiera que pase ahí. No, y eso no es así. Sobre todo en nuestra cultura a veces tenemos esa idea de que te va a dejar el tren. Que lo deje, hermano, si tiene el don de la soltería, pues no importa. Muchas veces decimos que te deje el tren, pues es mejor que lo deje el tren a que se suba en cualquier tren y se vaya a estrellar. La idea aquí es de una persona que está madura, tanto física como psicológicamente. La traducción de la Biblia a las Américas dice, si ella es de edad madura, y ahí sí ya no tiene esa connotación que puede tener la versión 60, es necesario que así haga, si ella es de edad madura. Ahora, ¿cuándo es la edad madura? Eso es algo sumamente relativo para la cultura. Será una edad madura 15 años. Yo sé que aquí nadie va a decir, 15 años es una edad de madurez para casarse. Y les digo los 15 años porque los 15 años tenemos una fiesta en nuestra cultura latinoamericana, que son los 15 años de una chica. ¿Y para qué son esos 15 años? Era para demostrar que ella ya estaba madura y lista para casarse. Pero eso a nadie aquí en esta sociedad le pasa que sea una edad adecuada. La cultura anglosajona tiene una celebración a los 16 años, hasta se llama Sweet 16, los dulces 16, y es justamente para lo mismo. No, aquí vemos de que ahora la edad madura para casarse, estar listo, como les digo, es tanto físico como psicológicamente, y eso puede variar de persona a persona. Puede variar de persona a persona, y muchas veces ahora se casan a los 30, 40 años
Y el punto es de que sea una persona madura, que no vaya a estar dependiendo de los papás, ni psicológicamente, ni económicamente. Pero a veces es así, queremos casar a alguien porque a nuestro punto de vista ya está pasando de edad. Y hermanos, el matrimonio no es una meta de la vida, y si tienen el don de soltería, no hay por qué apresurar las cosas. Pero tampoco nos está diciendo que hay ahí un chiquito, un bebé que se case. No tiene que tener una madurez psicológica y física las personas para tener ese paso, porque el matrimonio también es una responsabilidad. Versículo 37. Pero el que esté firme de corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar, y otra vez no está la palabra hija aquí, sino que directamente dice guardar a su virgen, bien hace. Y hay 4 características de esta persona. 1, firme de corazón, no tiene necesidad, tiene autoridad con su voluntad y ha determinado en su corazón. ¿Qué es lo que implica este versículo? Es decir, que no hay fuerzas externas ni internas que estén obligando a tener una vida casta. Posiblemente en la sociedad corintia estaba la idea del ascetismo, que la castidad era buena y consumir el matrimonio era un pecado. Y Pablo está hablando en contra de esa idea. Pero quien tiene en su corazón y no tiene problemas de estar en soltería, tampoco necesita que lo estén molestando externamente, ni internamente va a estar obligado. Va a estar tranquilo para vivir así, tranquilamente en la soltería. Pero es alguien que está determinado, firme de corazón, hermanos. Alguien que auténticamente no le importan incluso las presiones sociales que se podrían dar tanto en Corintio como acá en Guatemala, en nuestro país. De manera de que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Y podríamos ver, el que se casa hace bien y el que no se casa hace mejor. ¿Y por qué? Porque es una forma de evitar la congoja de que tanto se ha estado hablando y puede servir al Señor con mayor libertad. Luego nos dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Con esto, Pablo va a terminar todo lo que está hablando del capítulo 7. Termina con la mujer que está ligada está casada, por lo tanto está ligada a su marido mientras vive, pero si éste muere está libre para casarse. Y vean que la libertad de volverse a casar, hay que notar que es en el Señor, que no sea un incrédulo, ni que ese nuevo matrimonio sirva para desviar su servicio. Por eso es sumamente importante cuando vamos en familia y tenemos un ministerio como familia. Es una mayor dicha tener un ministerio así, pero todo lo debemos hacer igual en el Señor. Versículo 40.
pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahora, no es una obligación el quedarse soltera, es una decisión de una persona auténtica que tiene el don de soltería, que está firme en esa decisión, que no le va a importar las expectativas culturales, ¿sí? No es una obligación. La soltería tampoco es una obligación, ni el matrimonio es una obligación. Claro, la soltería tiene ventajas que ha demostrado en los versículos anteriores. Ahora bien, esto de que, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, no es de que Pablo esté haciendo pensamientos locos ahí de él en su propia carne, o vamos a molestar a los hermanos que se queden solteros. No es así. Cuando habla de pienso, este pienso es una forma amable de decir con certeza que él tiene el Espíritu Santo, pero está tratándolos con amabilidad. Está diciendo, yo tengo al Espíritu de Dios, pero de una forma amable hacia los hermanos. Y Pablo, cuando dice yo tengo el Espíritu de Dios, está diciendo que también es conforme al Espíritu de Dios. No son inventos de la carne de Pablo, de la mente de Pablo. Ni hay duda, hermanos, de que sea una posibilidad. Esto lo digo porque hay en el mundo evangélico personas que cuando leen este versículo creen que Pablo solo está dando un consejo en su carne y que no le debemos de prestar atención, no está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Esa es una idea, no sé qué tan cristiana pueda ser, pero que está dentro de la iglesia. Es un consejo que Pablo da con la certeza que el Espíritu de Dios está en él y que él está hablando conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué aprendemos en este pasaje? ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios? Tanto el soltero como el casado deben agradar al Señor, aunque tengan circunstancias diferentes. Parte de las circunstancias diferentes es de que el soltero va a tener la libertad en cuanto al tiempo para ocuparse de las cosas de Dios, del ministerio que puede tener en la iglesia. Y los casados van a buscar también agradar a Dios, comenzando con agradar a su cónyuge. Van a buscar agradar a su cónyuge, que eso es agradable a Dios. Puede que tengan hijos, también velar por la educación de los hijos. Y luego van a buscar también agradar a Dios en la iglesia. Sea casado, sea soltero, las circunstancias pueden variar y las acciones de cómo agradar a Dios van a variar por esas circunstancias, pero el punto es de que agrademos al Señor con nuestras acciones. Padre, te alabamos, Señor, y Señor, que este fragmento de la revelación que nos has dejado, el consejo que Pablo le estaba dando a la iglesia en Corinto, Señor, que nos ayude a presentar nuestro ser, tanto cuerpo como espíritu, Señor, como un holocausto grato a ti. Y aunque las acciones por las circunstancias pueden ser diferentes para cada uno, que podamos agradarte a ti, Señor, aunque el lenguaje que utilicemos para expresar nuestro amor
sea diferente, que tú nos ayudes, Señor, a que sea agradable también a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, y así también poder valorar las acciones también de nuestro cónyuge y poder vivir una vida en amor como a ti te agrada. Que si somos solteros, también nos dediquemos con mayor facilidad a tener una vida en comunión contigo, Señor, poder servirte con mayor libertad. Sea cual sea nuestra situación, Señor, que estemos siempre en tu camino, agradándote a ti, ejerciendo los dones espirituales que tú nos has dado en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra casa, en nuestro vecindario, sea donde sea, que las circunstancias y nuestras acciones puedan darte gloria a ti, Señor, en toda nuestra vida. Que esa sea nuestra meta, Señor, con todo lo que realizamos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este pasaje, por esas circunstancias que, aunque los corintios vivían, nosotros también podamos aplicarlos a nuestras vidas. Señor, bendecimos tu nombre y pedimos tu guianza y la fortaleza en nuestro ser para hacer tu voluntad, en el nombre del Señor Jesús. Amén.